porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Dios hizo todo lo que existe. La pregunta que debemos hacernos es: ¿podemos incluir a la música entre las cosas que hizo Dios y que nos dice Pablo allí en Romanos 11:36? Si la respuesta es sí, ¿en qué momento creó Dios la música? ¿En cuál de los 6 días creó Dios la música? Bueno, para responder esto, primero es necesario que entendamos qué es música. ¿Cierto? Un diccionario define así la música. La música es ese arte y ciencia de organizar sensiblemente una combinación coherente de sonidos y silencio. Así que la música esencialmente es esa combinación armónica entre sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Así que la música es sonora. Bueno, todo ruido no necesariamente es música. Todo ruido es sonoro, pero no todo ruido es música. La música esencialmente es sonora. Ahora, ¿para dónde vamos? La música es sonido. Por lo tanto, para encontrar el origen de la música hay que encontrarlo en el origen del sonido. ¿Y qué es el sonido? Bueno, el sonido, dice el mismo diccionario, es una forma de energía producida por las vibraciones de la materia que viaja a través de ondas, las cuales son percibidas por nuestros nervios auditivos que transmiten esa percepción al cerebro, el cual se encarga de interpretarlo como sonido. ¿Sí quedó claro? Repito. El sonido es una forma de energía producido por los cuerpos que existen en la creación, y cuando estos cuerpos chocan entre sí, están produciendo ondas que se transmiten y que llegan a nuestros oídos, y de allí pasan al cerebro, y él los interpreta como un aplauso. Entonces, si la música es sonido, y el sonido es cuando chocan dos cuerpos, ¿cuándo empezó el sonido? Cuando Dios creó las cosas que tienen la capacidad de producirlo. Levítico 26, versículo 36 dice, Levítico 26, 36: y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada. Y ahora, aquí se menciona el sonido de una hoja. Así que cuando Dios creó lo que existe, y dentro de lo que Él hizo, hay elementos que tienen la capacidad de enviar esas ondas. Bueno, desde ese instante existe la música, haciendo la aclaración que no todo ruido necesariamente es música, pero para que exista música se necesita que haya sonido. Ok. Cuando nosotros escuchamos una combinación de sonidos musicales,
realmente lo que estamos escuchando son vibraciones matemáticamente exactas, las cuales producen un sonido armónico y agradable a nuestra mente. Por cierto, en música se nos dice que existen únicamente 7 notas, que son do, re, mi, fa, sol, la, si. Si ustedes ven un piano que tiene ¿cuántas teclas? Tendrá como 40 y tantos, 50 y tantos, 100, dice alguien allá. Bueno, no es que exista do, re, mi, fa, sol, la, si, do y otras más, ¿no? Simplemente lo que vamos a ver es que él empieza posiblemente con el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y luego vuelve do, re, mi, fa, sol, la, si, luego vuelve do, re, mi, fa, sol, la, si, y así, etc. Cada uno de los dos, supongamos que en el piano haya ¿cuántos dos? 5 dos, y es en el piano que normalmente usa 1. Bueno, cada 4 dos. Ok, cada uno de esos do, ¿cierto? El do con el que en el piano existe un do que se llama el do bajo o el do central. No es que sea el do más bajo que hay en el teclado, pero es el do que se toma como el de la mitad. Bueno, ese do central produce unas 66 vibraciones. Cuando la persona toca el do que sigue, o sea, una octava más alta, el do que sigue produce el doble exacto de vibraciones que el do que estaba antes, es decir, unas 132. Y si luego usted toca el do una octava más alta, va a encontrar que es exactamente el doble de vibraciones que produjo, es decir, 234. Es decir, la música es matemática perfecta y exacta, lo cual nos muestra que la música necesariamente es una creación de Dios. Un filósofo en el siglo VI antes de Cristo dijo esto: los acordes que suenan agradables corresponden a divisiones exactas de la cuerda entre números enteros. Sencillo, ¿no? Bueno, no voy a explicar eso, pero lo que quiero decir es que la música, la patente de la música no es humana, es celestial, matemática pura y perfecta. Dios creó al ser humano con la capacidad de producir sonidos a través de las cosas que ya existen o de cosas que Él misma pueda transformar, que produzcan esas vibraciones matemáticamente exactas, y que todo eso viene desde el cielo. Levítico 25:9 nos muestra que la música en el mundo se puede hacer por medio de las cosas que ya están hechas sin necesidad de transformación, o por medio de cosas que el hombre pueda adaptar. ¿Qué dice Levítico 25:9? Dios le dice a Moisés: entonces harás tocar fuertemente la trompeta. Aquí el término hebreo que se traduce trompeta en algunas versiones, y basándose en lo que la lengua original dice, lo traducen el cuerno de carnero. Así que cuando en el pueblo de Dios, en la Biblia se nos dice que tocaban la trompeta, bueno, no piensen en una trompeta necesariamente de plata, brillante, posiblemente era un cuerno de carnero, pero a través del cuerno se podía producir música, sonidos matemáticamente perfectos y armónicos. Pero en Números capítulo 10, Dios le ordena a Moisés que, usando las cosas que ya existen en la creación, las transformen y los conviertan en un
instrumento que tenga la capacidad de producir música. Números capítulo 10 versículos 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas ¿de qué? De plata, de obra de martillo. O sea, ellos iban a transformarlas. Así que volviendo a la pregunta inicial sobre el origen de la música, podemos decir lo siguiente, y aquí cito a un autor cristiano: Dios creó la música, pero no como una entidad simple y separada. Explico. Génesis 1:3 nos dice que Dios creó la luz. La luz no depende del sol. La luz no depende de las estrellas. Dios creó la luz antes de la creación de las estrellas. La luz es una entidad separada. No sucede así con la música. La música vino incorporada en las cosas creadas. Dios dio la capacidad para que por medio de los objetos que Dios mismo hizo, se pueda percibir la música, o para que el ser humano tenga la capacidad de transformar eso y convertirlo en instrumentos que produzcan música. Además, la música se relaciona con el oído y el cerebro. Un perro, dudo mucho que vaya a disfrutar estéticamente las 4 estaciones de vibrato. Puede que él perciba el ruido, pero no lo va a percibir estéticamente. La música es algo que se relaciona con la imagen que Dios puso en el ser humano. Dios nos creó con la capacidad de percibir el sonido y que nuestro cerebro lo procese y lo escuche así. Es más, Dios diseñó nuestro espíritu para que, unido a nuestro cuerpo, tenga la capacidad de ser afectado por tales sonidos. Así que no solo